Bueno, chicos, hoy creo que va a ser un programa tremendamente interesante. Va a ser un programa sobre una temática que hemos tratado con asiduidad en el pasado, pero hoy creo que va a ser con una perspectiva técnica, que es creo que como debe ser tratado en profundidad. Vamos a hablar de TRT, testosterona, de su uso. Hace años hablamos con el doctor Ángel Durántez, que para muchos es una referencia en cuanto a los niveles hormonales en deporte en general, el máximo rendimiento posible que pueda alcanzar un deportista y aparte el nivel de calidad de vida que puede tener alguien cuando se acerca a la senectud. Y para ello tenemos al endocrino Rafael Cerezo Vidal, del canal Endocrinología y Deporte, que creo que va a ser excelente cómo nos va a poder informar. Don Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos y bueno, encantado de estar aquí en tu canal, Jordi. Recordarles a todos que pasen por mi canal, Doctor Cerezo, Endocrinología y Deporte. Allí podréis obtener una información contrastada de manera científica y también poniendo de mi parte mi experiencia personal en el deporte, en la musculación y otros deportes como en la montaña, para darle un toque un poco especial y que no tenga esa carencia que muchas veces tiene el médico que se aproxima al deporte, que ya sabéis que muchas veces lo veis como alguien que no sale de la oficina, que no sale de los libros y os falta a veces esa cercanía para comprender, para sentiros comprendidos por alguien que también comparte un deporte, una actividad física con vosotros. Y bueno, espero que podamos disfrutar y aprender juntos esta noche. Estaré a vuestra disposición para todas las preguntas que puedan ir surgiendo. El doctor Cerezo tiene algo que para mí es muy importante. Y es que a diferencia de otros, diría que muchos, diría que casi todos los endocrinos, el doctor Cerezo, como lo veis, es deportista, es perfecto, ya no conocedor teórico, sino que es practicante y puede informar o puede ver de primera mano la relación entre los niveles hormonales, la testosterona y el rendimiento deportivo. Pero vamos a empezar por el principio, doctor. ¿Qué es la TRT? La tan escuchada TRT es la terapia de reemplazo con testosterona, que se está poniendo muy de moda, como ya sabéis. Lo que ocurre es que con el paso de los años y también por la vida sedentaria, el sobrepeso y la obesidad, los niveles de testosterona se van reduciendo de manera progresiva con el paso de los años. Esto realmente puede dar lugar a una serie de síntomas, pues como es el cansancio, la falta de rendimiento o recuperación tras la realización de una actividad deportiva, la falta de apetito sexual, el ánimo depresivo, en fin, una serie de fenómenos que pueden ir ocurriendo asociados al descenso de testosterona, y esto ha dado lugar a que mucha gente lo escuche, lo conozca y entre en distintos sitios online donde se ofrecen una serie de encuestas o escalas a rellenar, donde te van a conducir a proponerte que es posible que sufras este déficit de testosterona y que requieras tratamiento. Esto lo comento porque ocurre muchas veces que llega un paciente a mi consulta derivado desde atención primaria y le pregunto por qué está aquí y al final muchas veces un poco la historia es esta, ¿no? Sentía este tipo de síntomas y consulté en una web o me comentó un amigo y llegué a la conclusión de que podía tener un déficit de testosterona. Y luego pues explicaremos con más detalle qué es un déficit de testosterona, cómo se diagnostica, qué es realmente un hipogonadismo, qué tipos hay, en fin, porque es un tema amplio que hay que ir desmenuzándolo de manera ordenada. ¿Qué efectos tiene la testosterona en el cuerpo? Es decir, porque lo que usted ha comentado es que la terapia de sustitución de testosterona, que es una terapia, hay que decir que en Estados Unidos
según algunos estudios, los mayores de 45 años, en algún estado hay un 16%, que a mí me parece una auténtica barbaridad, un 16% de mayores de 40 años que están en tratamiento de sustitución de testosterona. No es todo el país, pero es en algunas partes de la nación. Estamos, por tanto, viendo que en Estados Unidos, que normalmente inicia procesos que luego se trasladan a Europa, ha habido una demanda masiva de esta, digamos, esta práctica de rellenar, me decía el doctor Durández, no es sustituir, es rellenar testosterona. Me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué efectos tiene la testosterona en el cuerpo para que alguien que va a su consulta le diga que, bueno, que está cansado, etcétera? ¿Qué es lo que hace la testosterona naturalmente a nuestro cuerpo? Bueno, la testosterona va a tener una serie de efectos que van a ser favorables o positivos, pero también una serie de efectos adversos. Y al final de esta charla de hoy comprenderéis por qué no se puede tomar tan alegremente el tema de la testosterona. A ver, la testosterona es la responsable del mantenimiento y formación de la masculinidad. Desde que tenemos el desarrollo puberal, la aparición de la testosterona, como ya sabéis, y es natural, pues ejerce una serie de cambios fenotípicos que orientan hacia la masculinidad. Pero no solo ahí, no es solo la aparición de la barba o la formación del esqueleto, la alopecia androgénica, característica de algunos hombres, también va a tener efectos sobre el comportamiento, ¿no? Efectos conductuales, efectos sobre el apetito sexual, ¿no? Perdón, cuando dice efectos conductuales, ¿el tener altos niveles de testosterona, tal como indica el cliché, vuelve más agresivo o eso es falso? Depende mucho de la personalidad y las características basales del individuo, pero sí que se ha podido relacionar con ciertos cambios en la conducta, pues mayor irascibilidad, mayor tendencia a la agresión. De hecho, como si quieres lo comentamos después, pues existen una serie de estudios que pueden demostrar que el abuso de ciertos andrógenos puede conducir a este tipo de problemas. Incluso hay descritos brotes psicóticos y demás. También es conocido anecdóticamente, han habido estudios que han orientado a que en la población reclusa existe mayor prevalencia de una duplicación del cromosoma Y, que puede conducir a mayores niveles de testosterona y también a un comportamiento, pues posiblemente con más tendencia a ser delictivo. Entonces, la testosterona también, bueno, hemos comentado los aspectos psicológicos, puede que, como decíamos, te haga más irascible, desinhibido en muchos aspectos. La esfera sexual también cabe destacar que puede tener una mayor presencia en el pensamiento del individuo. Y luego ya temas menos subjetivos y psicológicos, pues es el balance nitrogenado, lo que es el anabolismo muscular, el estímulo del apetito, la recuperación tras el ejercicio, una sensación de vigor, de energía, de bienestar general, es lo que provoca la testosterona mayormente en el individuo y es uno de los aspectos más adictivos y que en mayor medida pueden conducir al consumo de testosterona, ya ni siquiera hablando de dosis abusivas en ciclos, incluso a modo de TRT, aplicándolo en dosis fisiológicas. Entonces, lo que se propone es la testosterona como uso antiedad. Lo que comentabas de que en Estados Unidos se ha hecho muy popular, hay cada vez más gente que demanda este tipo de tratamientos. Pues bien, es un arma de doble filo. Como decía, si una persona de más de 45 años, en la cual ya ha declinado bastante el nivel de testosterona, empiezan a existir una serie de deterioros o reducciones fisiológicas en el desempeño
físico y sexual, porque al final es el camino que marca la biología. Pues bien, si a esta persona le empezamos a administrar testosterona, puede que inicialmente y de manera pasajera experimente una serie de beneficios subjetivos y también objetivos si entrena. Subjetivos me refiero al bienestar, a la energía, al rendimiento sexual y deportivo, y objetivos, pues se recuperará mejor, tendrá mayor ganancia de fuerza y masa muscular si es que se dedica a entrenar o practica algún deporte. Pero claro, este beneficio tiene un coste muy elevado, y es que al cabo del tiempo, al cabo de los años o los meses, pues pueden ir apareciendo los efectos adversos asociados a la testosterona. Si quieres, vamos un poco poniendo... Sí, quería preguntarle, doctor, porque hay algunos estudios que indican que los efectos de la testosterona en el cuerpo humano, en aquellas personas que la tenían baja, simplemente el hecho de inyectar o de colocar en el cuerpo testosterona, hacen que se gane más masa muscular que no teniendo ese tratamiento y haciendo ejercicio. Evidentemente, si tienes o se inyecta en el cuerpo TRT o se coloca TRT en el cuerpo, testosterona, perdón, y se hace ejercicio, aún es mayor. Pero ¿cómo explica el hecho de que es superior el nivel de creación muscular con testosterona rellenada que haciendo ejercicio? Bueno, vamos a estimular la retención de nitrógeno, vamos a estimular el anabolismo. Aunque no se haga ejercicio, simplemente con los mecanismos biológicos de los que disponemos es suficiente para que ocurra esa diferencia entre el grupo control y el grupo tratado. Me gustaría además mostrarle esto que, bueno, usted ya lo conoce, pero estoy convencido que mucha gente no. Y es verdaderamente ilustrativo. ¿Nos puede explicar cómo es posible que desde el año 87 hasta el 2005, pero hay estudios más recientes, lo que se ha visto es un descenso en los niveles de testosterona medianos de la población estudiada? ¿Cómo es posible que el nivel mediano haya ido pasando de 500 a menos de 400? Eh, eh, ¿Cuál es la explicación de una caída tan potente y además en diferentes países? A ver, hay varios factores a tener en cuenta. No hay de manera contundente un factor claro, pero se barajan múltiples hipótesis y son bastante lógicas y posiblemente sea de origen multifactorial. Por un lado tenemos el sedentarismo, que cada vez ha sido mayor durante las últimas décadas. El sedentarismo es un factor que de manera individual, no solo de manera colectiva, como muestran estos estudios, de manera individual se puede observar en un único paciente cómo los niveles de testosterona de uno mismo pues, se pueden modificar en el tiempo debido a la existencia del sedentarismo o no. El aumento del índice de masa corporal y el tejido adiposo es otro factor que puede favorecer el descenso de testosterona, como vemos en algunos pacientes que sufren obesidad. Luego también está el famoso tema de los disruptores endocrinos, ciertas moléculas con actividad estrogénica que están presentes o pueden estar presentes en múltiples alimentos conservados, envoltorios, el típico papel de plata, el típico papel transparente de cocina, en fin, hay una serie de disruptores. Perdón, ¿está queriendo decir que hay determinada paquetización de los productos que acabamos comiendo que acaba bajando nuestros niveles de testosterona, lo cual a su vez entiendo que puedo colocarnos en un círculo vicioso de ganar más peso, que a su vez nos hace tener menos testosterona, por lo que está comentando? ¿Hay efectos en el mundo que nos rodea? ¿Hay moléculas en el mundo que nos rodea, en la alimentación? Más allá de que comamos más o menos, simplemente como está paquetizada, que baja nuestro nivel de testosterona.
Vivimos en un mundo con un ambiente claramente estrogénico. Y cuando, Estrogénico. correcto, y cuando hay un predominio estrogénico, el mecanismo natural, por equilibrio, pues se produce un descenso de testosterona. Estos estudios, esto no es nuevo, esto se empezó a debatir hace muchísimos años cuando se observaba que ciertos vertidos procedentes de plantas industriales que generaban ciertos plásticos o envoltorios para uso humano, se observaba que en los peces había un viraje sexual. Tenéis que saber que algunos peces, de manera natural, tienen la posibilidad de hacer un viraje sexual, ¿no? De macho a hembra o de hembra a macho. Y lo que se observaba es que había un aumento en la proporción de hembras en estos animales. Y se descubrió, se apuntó de esa manera a estas moléculas con actividad estrogénica que se han denominado, como digo, disruptores endocrinos y que son múltiples. Eso lo sumamos a todos los hábitos actuales, que es el sedentarismo y el predominio de sobrepeso, y tenemos el cóctel ideal para que ocurra este deterioro. También existen por ahí estudios muy antiguos también que comparaban el número y la calidad de espermatozoides de señores de Que también se ha 50. reducido, por cierto. Sí. Claro, claro, claro. Señores de 55 años comparado con chicos de 25 y la calidad era inferior en los varones actuales. Um, Porque claro, esto que está comentando puede tener un impacto muy profundo, porque si nos dice que la testosterona, más allá del impacto que tiene en el cuerpo, del nivel de grasa, que por supuesto va a generar más músculo, el porcentaje relativo de grasa va a ser diferente, pero además tiene cambios en la forma en la que pensamos, podemos ser o no más agresivos, podemos tener o más o menos energía. Si el modo en el que vivimos nos hace bajar nuestros niveles de testosterona, al final está cambiando por completo la sociedad. La convierte en una sociedad más blanda, una sociedad más sedentaria, una sociedad menos, vamos a decir, masculina, al contrario de lo que se dice. Eh, esto que está ocurriendo, ¿usted considera que es reversible de forma natural? Reversible, porque claro, si se crea este círculo vicioso en el que va bajando la testosterona y a su vez te coloca en la posición de que tienes menos energía, ¿cómo sales de ese círculo para tener más testosterona? ¿Te refieres a salir de ello de manera poblacional o a Me nivel refiero individual? individual y luego me gustaría una explicación o una argumentación ya más a nivel de sociedad, porque si es algo que vemos aquí, pues tenéis la tabla de este estudio, donde las medianas están bajando tanto, indica que está afectada el conjunto de la sociedad. Pero vamos a empezar con lo individual, con lo concreto. Eh, ¿Cómo puede una persona incrementar naturalmente sus niveles de testosterona? A ver, creo que es un tema muy complejo porque no solo es el ambiente estrogénico, también va a depender de la educación de cada uno, de los gustos personales, de los hábitos adquiridos. Lo que nos encontramos muchas veces es el hipogonadismo asociado a la obesidad, al sedentarismo. Un paciente que tiene unas bases culturales o de aficiones que, que se corresponden, por ejemplo, pues con comer de manera desorganizada, cosas muy industriales, alimentos hipercalóricos, estar todo el día ahí en el sofá jugando a videojuegos, nada de deporte, nada de sufrimiento físico. Cuando ya hay una persona que tiene 25, 35 o 45 años y tiene esos hábitos, conseguir que se adhiera a unos hábitos saludables es realmente complicado. Y como endocrino diría que es de nuestras peores luchas en el día a día. El conseguir que una persona
que ha llegado a un punto de deterioro físico y psicológico de ese calibre, conseguir que se adhiera a los hábitos saludables. No me gusta desanimar a la gente ni desanimarme yo mismo como profesional, pero es realmente complicado y casi imposible. Aunque me salga ahora un poco del tema, en este contexto ha salido mucho a colación las famosas inyecciones estas semanales para perder peso, Trulicity, Wegovy, Ozempic. Al final vemos que estamos también ante una sociedad que no quiere responsabilizarse, que es bastante blanda en ese sentido, que quiere delegar el esfuerzo en factores externos, no responsabilizarte de los cambios que tienes que hacer, de interiorizar ese cambio de hábitos saludables, y lo que hacen es pues querer delegar todo el esfuerzo a una inyección semanal, al endocrino, al nutricionista, pero no es tan sencillo. Si el paciente no hace un esfuerzo diario, este cambio no va a ocurrir, porque también hay que recordar que en esta situación de descenso de testosterona, de obesidad, que ocurre igual en la mujer, este tipo de desarreglos hormonales, llegamos a un punto donde en el cerebro también han ocurrido una serie de cambios. No hay que olvidar que existen unos circuitos de recompensa y que el exceso de tejido adiposo y la sobrealimentación va a conducir por generación de moléculas proinflamatorias que existan cambios en partes del sistema nervioso central muy importantes como el hipotálamo, el hipocampo e incluso el córtex prefrontal. Y cuando hablamos del córtex prefrontal hablamos de factores tan decisivos como la conducta, el autocontrol de los impulsos, como puede ser el impulso alimentario. Por eso vamos a explicar por qué una persona... Perdóname que le interrumpa. ¿Me está queriendo decir que el hecho de que la sociedad actual tenga menos niveles de testosterona debido al impacto de la testosterona en el cerebro hace que las personas ya no solo sean menos competitivas, sino que no puedan cumplir los objetivos que se marquen, o sea, más difícil para ellos, y hasta el punto ya entrar en el círculo vicioso de no poder controlar desde la comida hasta la disciplina para realizar y alcanzar sus objetivos? ¿Está ocurriendo eso? Se suma la testosterona baja más los cambios inflamatorios en el sistema nervioso central por las moléculas que producen los adipocitos, las células en exceso del tejido adiposo. Y al final nos encontramos una persona que pesa 110 kilos, no hace nada, pesa 120, no hace nada, pesa 150 y no ha hecho nada. Y dices, ¿cómo es posible que en ningún momento se haya interrumpido este proceso de deterioro si esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Pues es porque hay una falla en el autocontrol. Y es pues como un bucle ahí en el que se junta todo. Entonces, para usted como profesional en la materia y como técnico, ¿qué criterios se utiliza para determinar si a alguien se le debe aplicar la terapia de sustitución de testosterona, la TRT, o no? Vale. Para aplicar una TRT, primero hay que diagnosticar un hipogonadismo, es decir, un déficit de testosterona. Si nos fijamos en las distintas guías, los niveles a tener en cuenta de testosterona total, porque es la que inicialmente se tiene en cuenta, repito, testosterona total, los niveles propuestos tanto en la Sociedad Española de Endocrinología como en otras guías europeas y americanas son más o menos los mismos, ¿vale? Estamos hablando de en torno a 250 miligramos por decilitro. Y tenemos que tener en cuenta que tienen que ser dos determinaciones bajas, dos determinaciones por debajo de 250 o de 2,5 nanogramos por mililitro. Entonces, si disponemos de dos determinaciones bajas, que como digo, a pesar de que en Norteamérica
se ha sobretratado tanto, según mi opinión. Hay gente sobretratada. Las guías americanas proponen los mismos criterios de punto de corte de niveles de testosterona total. Repito, en torno a 250, 2,5 según la unidad tomada. Por debajo, por encima de 350 o 3,5 descartaríamos. O sea, habría una zona gris entre 250 y 350, pero aparte del nivel de testosterona total, ¿habría algo más que usted utilizaría como profesional para determinar si esta persona necesita o no TRT? ¿Hay algún otro criterio que utilizaría? Tenemos que fijarnos, aparte del criterio bioquímico, tenemos que fijarnos en el criterio clínico. Es decir, tiene que existir una serie de síntomas compatibles, que son los que hemos comentado al principio. Básicamente es la astenia, la tendencia al ánimo depresivo, la dificultad para recuperarse de las actividades deportivas si se realizan, el descenso del apetito sexual, la disfunción eréctil, otro motivo de consulta muy frecuente. Si hay un conjunto de síntomas clínicos referidos por el paciente y se cumple el criterio bioquímico con 2 determinaciones bajas de testosterona normal, ese paciente sería un potencial candidato al tratamiento con testosterona. Luego ya habrá que ver de manera individualizada si realmente es subsidiario o no, porque como hemos dicho al principio, existen una serie de situaciones en las que la testosterona pues, puede resultar perjudicial. Ha dicho que en algunas situaciones puede resultar perjudicial. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una hipertensión no bien controlada, pues la administración de testosterona, por su efecto anabólico, va a producir una retención hidrosalina y esto va a conducir a un aumento de la tensión arterial que si ya la teníamos mal controlada, pues podría empeorar. Por ejemplo, una persona con una obesidad importante. Ya sabemos que la testosterona, por el aumento del hematocrito, puede aumentar el riesgo trombótico, que ya per se estaría aumentado en esa persona, pues no sería conveniente iniciarla en un obeso. Por ejemplo, una persona con apnea del sueño, tampoco sería conveniente iniciarlo porque empeoraríamos la apnea del sueño. ¿Qué más tenemos por ahí? El tema perfil lipídico y cardiopatía isquémica. La testosterona suele tener un impacto negativo sobre el perfil lipídico, con un ascenso del LDL y un descenso del HDL. Aumenta el colesterol, que todos conocéis, entre comillas, como malo. Entonces, si una persona ya per se tiene antecedentes de cardiopatía isquémica o un perfil lipídico mal controlado, pues tampoco sería conveniente aquí. Y luego, claro, ¿Incrementa las posibilidades de tener cáncer de próstata? esto es un tema bastante discutible a día de hoy. Sí que incrementa los problemas prostáticos benignos, es decir, el aumento de tamaño de la próstata, los síntomas irritativos. Esto sí que parece poco debatible, aumenta y ya está. Pero en el tema del cáncer de próstata hay información un poco paradójica, por decirlo de alguna manera. A ver cómo lo explico. Si bien el tratamiento del cáncer de próstata diseminado casi siempre es una castración química, es decir, administrar un fármaco que se llama triptorelina para bloquear las gonadotropinas hipofisarias y de esa manera dejar la testosterona a cero, porque la testosterona sí que tiene cierto trofismo sobre esas células neoplásicas preexistentes, pero hay otros estudios que han dado una información un poco controvertida. Es decir, lo que decían otros estudios es que si comparamos varones hipogonádicos no tratados con testosterona y varones hipogonádicos tratados con testosterona, en aquellos que sí estaban tratados con testosterona, siendo hipogonádicos previamente, había una menor incidencia de cáncer de próstata invasivo.
lo cual nos está dando a entender que en algunos casos, en algunas situaciones concretas, la testosterona puede ser un factor protector del cáncer de próstata invasivo. Esta es la información. Como digo, es complejo, es amplio y siempre hay que individualizar. Pero obviamente, a pesar de que no exista mucho peso y esta información tan controvertida, a un paciente con un antecedente de cáncer de próstata, yo personalmente no me la jugaría para ponerle testosterona. ¿Nos puede explicar desde el punto de vista profesional cómo es posible que haya esta dicotomía que al menos yo personalmente he visto en el tema endocrinológico, en el que hay una parte de profesionales em, que literalmente ven la TRT como si fuera, no sé, el uso de kriptonita, y otros que, bueno, es que vemos los anuncios. O sea, podemos ver los anuncios y gente que nada de dos análisis, como usted ha comentado, como prácticamente una farmacia. ¿Por qué hay, por una parte, un uso de la TRT casi McDonald's y otro uso que está visto como una especie de 3.000 viviendas y uso de drogadicción? A ver, yo creo que es incorrecto tanto un extremo como otro. No hay que ser radical. Hay que, como digo, hay que individualizar y buscar siempre el bienestar del paciente y la mejoría del paciente. Entonces, la testosterona está formando parte de un negocio muy suculento, se está vendiendo como antiedad, como una terapia, como dices, como la kriptonita. Entonces, eso da mucho dinero fácil. Hay muchos compañeros que por medio de este tipo de propaganda, pues es un dinero fácil. Si tenemos en cuenta, no quiero dar nombres, pero hay algunos médicos que ni siquiera son endocrinos, que han sido médicos de familia, con todo mi respeto, para los médicos de familia son maravillosos, pero meterse en este tipo de negocios, pues tal vez no sea lo más correcto. Pero claro, tal como usted está explicando este tipo de tratamiento, este no es un tratamiento que deba darse a la ligera, tiene que aplicarse exclusivamente a las personas que lo necesiten y necesita de un seguimiento a su vez, de que se cumplen unas pautas, entiendo que deberá verse cada, no sé, si es un trimestre o 6 meses o cómo se suele hacer ese seguimiento, pero se va a necesitar un seguimiento, como dice el doctor Peter Attia. Hace falta un seguimiento y hace falta un proceso diagnóstico riguroso. El proceso diagnóstico no debe hacerse solo en base a los números, en base al criterio bioquímico, a la cifra de testosterona, que es lo que erróneamente se está realizando muchas veces en este tipo de negocios. Y perdonadme que lo llame así, pero es como lo considero. Entonces, muchas veces lo que está pasando es que llega un hombre de mediana edad contando una serie de síntomas que ya hemos referido previamente y te viene con una analítica con unos niveles de testosterona de 260 nanogramos decilitro o 2,6 nanogramos mililitro. Y te dice que le ha salido baja y que piensa que necesita tratamiento porque está viendo que se ha informado y está leyendo y tal, y está viendo que esa testosterona está baja y es compatible con los síntomas que él presenta. Vale, pues aquí muchas veces nadie se preocupa de hacer una entrevista clínica detallada y corregir los posibles aspectos que están condicionando esos síntomas que cuenta el paciente. Porque muchas veces lo que te cuenta el paciente no es por la testosterona baja o limítrofe, es porque tiene pues un exceso de estrés, mal descanso, alimentación inadecuada, en fin, todos los pormenores que la vida actual, como ya sabemos y sufrimos todos, puede acarrear. Entonces, quizás lo más lógico sería intentar revertir o solucionar esa serie de factores, pues si hay sedentarismo, si hay obesidad, si hay una dieta inadecuada, si hay falta de descanso, intentar corregir un poco todo y a ver qué pasa.
porque al final nos encontramos en la situación de que se pautan TRTs, se aumenta la concentración de testosterona de manera exógena y estos síntomas no mejoran. O sea, los síntomas no mejoran, esos síntomas de decaimiento, de falta de energía, porque no era lo correcto. O sea, el problema no era la testosterona. Claro, porque no estaban condicionados por ello. Muchas veces esos síntomas no vienen derivados de que la testosterona sea limítrofe. Y esta situación me va a dar pie a puntualizar lo relativo que es el nivel de testosterona. El nivel de testosterona tenemos que comprender que es solo un número y que es individual, que aunque nos den un rango analítico de testosterona, que ya sabéis que la testosterona normal, el rango que nos ofrecen está entre 250 y 1000. Claro que eso es una... perdón, doctor, pero eso me parece... y yo he visto, además, laboratorios en los que el rango era 150-900. O sea, ¿cómo puede ser un rango normal tan amplio? ¿Eso qué lógica tiene? Sí, bueno, luego cada laboratorio tiene sus pormenores, llegan a acuerdos, pero por eso es importante que exista un médico detrás interpretando todo. Porque hay muchas ocasiones, como decía, que hay valores limítrofes, pero esos valores limítrofes de testosterona puede que sean los tuyos, puede que sean adecuados para ti. La testosterona no siempre es el factor decisivo para una serie de síntomas. Y os voy a poner un par de ejemplos, que son los que siempre pongo, para entenderlo muy bien. Existen los pacientes, por ejemplo, en el contexto de la incongruencia de género, ¿vale? Es decir, un varón biológico al cual le hemos administrado una serie de tratamientos, estrógenos y bloqueadores de la testosterona y demás, y obtenemos una analítica con un perfil totalmente femenino, con la testosterona prácticamente a cero. Pues vale, este paciente que se nos viene a la consulta quejando de que todavía tiene múltiples erecciones, apetito sexual y que eso le incomoda porque le recuerda a esa masculinidad que no desea o que no cuadra con su género sentido. Entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo de cómo la testosterona no es el único factor decisivo, porque estos pacientes pueden, a pesar de tener la testosterona prácticamente a cero, seguir teniendo apetito sexual y erecciones. Entonces, ese campo sexual no se puede explicar solo por la testosterona. Luego tenemos personas culturistas que por un problema de salud han tenido que suspender los tratamientos cíclicos con anabólicos y también suspender la TRT incluso, y siguen manteniendo una fuerza muy parecida, un peso corporal parecido y unos niveles de energía y de motivación muy parecidos a los previos. Persona con niveles de testosterona de 1,8 o 2,1 claramente bajos y sigue funcionando perfectamente en todos los aspectos. Entonces, por eso digo que después de todas las experiencias clínicas que he tenido, veo que esto es muy variable y que es muy importante siempre individualizar porque la testosterona no es más que una cifra. Y recuerdo que estamos hablando de testosterona total, porque la gente veo que se lían mucho a pedirme y a preguntarme el tema de la testosterona libre. Sí, además el doctor Peter Attia, porque hay muchos, digamos que muchos aficionados al mundo del deporte dicen, no, la testosterona total no importa, lo importante es la testosterona libre. Pero el doctor Peter Attia suele decir, bueno, es que a lo mejor la genética de tu cuerpo deja más testosterona libre y eso no significa que esté tomando una parte mayor.
Eh, Fíjese en esta imagen, doctor. Esta imagen es de una persona que ha estado haciendo TRT. Mm, ¿Qué impacto o cómo calificaría usted el diferencial del cuerpo de esta persona? Ponme en contexto. Sí, el contexto de esta persona, si no me falla la memoria, pesaba alrededor de 110, 115 kilos. Por lo que he leído, tenía unos niveles por debajo de 150. Como se ve, muchísima masa grasa. Y tras, bueno, sin capacidad de hacer ejercicio, sin pulsión sexual apenas. Y tras 2 años puede verse un cambio en el cuerpo, que ha perdido mucha masa, muchos adipocitos. Y vemos que además de estar más delgado, parece que ya ha podido empezar a ir al gimnasio. ¿Este sería un caso de éxito o un caso de testosterona, de TRT, que es adecuado? A ver, yo no quiero que se confunda la gente. Este cambio que vemos aquí no es achacable a la aplicación de testosterona. Si yo a mi paciente Paco, el del cuarto con obesidad y sedentarismo, le pongo testosterona, que ya me ha pasado con algunos pacientes, porque cumplen criterios, no, no va a existir este cambio. Que la testosterona en cierto momento puede ayudar porque tiene cierto efecto lipolítico y mejora la composición corporal y demás, sí puede ayudar en cierta parte del proceso. Pero el cambio que estamos viendo aquí está claramente motivado porque esta persona ha adquirido una nueva rutina de ejercicio físico y de alimentación. Sin esa rutina de ejercicio físico y de alimentación, un obeso al uso con aplicación de testosterona no va a mejorar. Pero va a tener más capacidad de marcarse objetivos y cumplirlos. Las experiencias clínicas que he tenido yo me dicen que por lo general no. Date cuenta también que el obeso, al tener tanto tejido adiposo, por lo general la conversión periférica por la enzima aromatasa presente en el tejido adiposo, la conversión de testosterona a 17 beta-estradiol va a ser bastante elevada. Aquí ya la gente me podría decir, bueno, pues tratarlo con un inhibidor de la aromatasa, como el exemestano, o pautarle tamoxifeno. Sí, pero ya nos estamos metiendo en tratamientos crónicos y el inhibidor de la aromatasa no es inocuo, el tamoxifeno tampoco es inocuo. Si le parece, doctor, me gustaría, además, ahora que nos dijera, eh, ¿es la TRT un negocio? Claramente sí, claramente sí. Se está vendiendo, como digo, como una terapia maravillosa antiedad y para mejorar múltiples aspectos de la vida o en el ámbito estético, y se está vendiendo a precios exagerados lo que es la consulta. Como decía antes, no quiero dar nombres, pero existen profesionales que están, vamos, poniendo unos precios a estas consultas desmesurados. Vamos, a mí me llegan a mí a la pública y me lo cuentan. Es que vengo de tal tío que me ha cobrado 250, 300, 400 euros por la consulta y me ha puesto el Testogel o el Reandrón. Entonces, es un negocio. Y una vez alguien entra en seguir este tipo de tratamiento, vamos a imaginar que lo necesita de verdad. Lo necesita porque está por los niveles por abajo de lo que ha comentado, por abajo del rango de 250 a 300. Y además cumple digamos que los niveles de comportamiento u otros síntomas más allá de esta medición. Esta persona a la que empieza a seguir esta terapia de sustitución de testosterona, esta TRT, ¿puede dejarla o ya no puede dejar la terapia? A ver, si la ha iniciado,
es porque teníamos un diagnóstico firme y, a ver, como poder dejarla, la puede dejar, pero si ya existían niveles bajos y por ese motivo se ha iniciado tratamiento, raro sería que pueda volver a funcionar después sin nada. Algún caso he visto donde este hipogonadismo estaba en un contexto pues de factores subsidiarios de ser corregidos, como es el sedentarismo, el sobrepeso y demás, y la persona con el tiempo decidió de motu propio dejar el tratamiento y posteriormente las analíticas estaban mejor que al principio y ya sin tratamiento. Puede ocurrir, pero por lo general, a ver, si por poder dejarlo, sí, pero nos vamos a quedar hipogonádicos. También hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo lleve uno sometido al aporte exógeno de testosterona, el propio eje hipotálamo hipofisario gonadal pues se va a ver inhibido. Entonces luego pues va a ser muy complicado y en algunas ocasiones imposible recuperar o restaurar ese eje a los niveles previos. Si ocurre algún evento de salud que contraindica continuar esa TRT, obviamente se suspenderá y el paciente pues tendrá que aprender a convivir con ese hipogonadismo. ¿Y qué ocurre con algo que creo que todos los que hayamos ido a un gimnasio lo habremos experimentado, lo habremos visto? ¿Qué ocurre con la cantidad enorme de chicos, y diría cada vez más chicas también? Vamos a hablar de chicos, luego hablaremos ya del tema de la testosterona, TRT, etcétera, en mujeres. Pero ¿qué ocurre con todos aquellos que usan testosterona u otras hormonas, pero vamos a hacer caso testosterona, en un gimnasio, sin saber la procedencia, con cantidades que, bueno, hasta se puede ver algunos influencers hablar de 1 gramo, gramo y pico, o sea, cifras que a mí siempre me gustaría saber por el criterio en el que se basan. ¿Qué ocurre con esa gente que simplemente tiene un asesor, que ni es doctor, ni tiene ninguna titulación en salud, y que lleva aplicándose desde los 18 años a los 23, 25, 27, 30? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué efectos secundarios van a tener y qué riesgos están asumiendo? Esto es un problema de salud pública muy serio que estamos viendo ya las consecuencias y dentro de unos años se verán muchas más, porque como ya todos sabéis, hay un incremento brutal de usuarios de gimnasio. Vemos en cualquier gimnasio a todos los chiquitos ahí, desde que tienen 16, 17, 18 años, queriendo estar fuertes, siguiendo ciertos ejemplos que ven en las redes sociales y demás, de manera muy sencilla empiezan a consumir química. ¿Qué pasa? Que la química ha cambiado mucho de 20 años atrás hacia la actualidad. Por ejemplo, las dosis a utilizar en principiantes se han incrementado de manera exagerada. A ti hace 20 años te recomendarían que te administres 250 de testosterona a la semana o cada 2 semanas y 100 o 200 de una androlona semanal o cada 2 semanas. Mientras que en la actualidad esas dosis se han duplicado y además han aparecido de manera habitual el uso de otros compuestos como la trembolona, que son altamente tóxicos. Aparte, en el pasado, estos compuestos se adquirían directamente en la farmacia porque era legal, estaban de venta libre, por lo tanto eran de calidad farmacéutica, aptos para uso humano. Tú ibas a la farmacia, decías quiero una caja de 2, 3, 4 de esto y te lo daban. Era totalmente legal y uno sabía qué era lo que estaba consumiendo. Hoy día se están comprando productos de origen underground que están fabricados en laboratorios de dudosa procedencia y que sabemos que no cumplen una serie de criterios básicos para ser utilizados en humanos, aparte que la dosificación y los compuestos que se están utilizando
pues son totalmente, es algo muy difuso. Por ejemplo, se está utilizando una serie de disolventes, como es el guayacol, de los cuales desconocemos los efectos en el humano a largo plazo. ¿Por qué usan disolventes? Utilizan una serie de disolventes para fabricar el anabólico en cuestión, para impedir que esa sal precipite. Esto lo que se hace es que, por un lado, se compran unos paquetes que viene un polvo, que es la sal del anabólico, la sal del éster del anabólico en cuestión, pues enantato de testosterona, lo que sea, y se mezcla con un aceite y se cuece. Y eso necesita un disolvente para que no precipite. También necesita una serie de compuestos para evitar la proliferación bacteriana, pues como puede ser pues el alcohol bencílico o el compuesto que sea. Esto en el proceso requiere un filtrado. ¿Vale? Pues existen filtros para uso humano que van a impedir que las bacterias y las impurezas pasen a ese contenido que va a ser inyectado dentro de nuestro cuerpo, a nivel intramuscular mayormente. Estas personas lo que suelen utilizar son filtros de calidad veterinaria porque de esa manera son mucho más baratos y vamos a conseguir abaratar los costes del proceso de producción. En fin, que es una serie de chapuzas que se están haciendo ahí. No se sabe nada de cómo se está fabricando esto por lo general y se vende con una facilidad increíble. Cualquier... Perdone que le interrumpa. ¿Está queriendo decir que, al contrario que lo que ocurría antes, ahora los chicos que se están inyectando testosterona, además cantidades bastante importantes en el gimnasio, ya no es algo de calidad farmacéutica, sino que se produce en China y se acaba cortando como si fuera heroína o cualquier droga sin saber con qué productos y sin saber con qué métodos? Y se lo están metiendo durante años. Claro, son porquerías que uno no sabe cómo están fabricadas. Sí que es verdad que a veces hay gente que de manera colectiva pues han hecho una colecta con un presupuesto y han llevado a algún laboratorio a analizar y pues se puede uno encontrar muchas sorpresas, pues metales pesados, contaminación bacteriológica, que no era el producto en cuestión el que se estaba uno inyectando. Esto puede ser altamente costoso cuando hablamos de hormona de crecimiento, por ejemplo, porque la hormona de crecimiento es un producto bastante caro y aquí pues la falsificación del mismo pues puede ser más rentable. Y el problema no es solo que te estés pinchando agua, en el mejor de los casos. El problema es cuando se ha colocado otro principio activo para intentar simular cierto efecto. Por ejemplo, recuerdo un caso, una partida que hubo de hormona de crecimiento china. Ya sabéis que la hormona de crecimiento, uno de los efectos que produce es la edematización. Entonces la gente asumía como que sentir hinchazón de manos o cierta tumefacción era porque esa hormona de crecimiento estaba funcionando, porque no tenían acceso o no tenían la cultura o las nociones de hacerse una analítica de sangre antes y después, al menos, para ver si los niveles de GH y de IGF-1 iban ascendiendo con ese tratamiento. Entonces, lo que pasó con esta partida es que la gente se estaba pinchando un corticoide. Le habían puesto metilprednisolona o el corticoide que sea a esos compuestos. Entonces, la gente se estaba pinchando corticoide y obviamente notaba edematización, notaba retención de líquidos y pensaban Madre mía, madre el mía. de la GH. Doctor, usted ha dicho que a día de hoy se recomienda a muchos influencers que no son doctores, recomiendan unos 500 miligramos. Yo he llegado a ver, no sé si será lo normal, pero he llegado a ver un gramo a la semana. No sé si eso es, repito, lo normal. Cuando usted pauta testosterona a alguien que puede tener, no sé, 200 de nivel en sangre, para colocarlo en la normalidad, ¿cuánto se necesita? Para comparar, es decir, alguien que hace TRT
con la asistencia de un doctor y pautado de forma científica, ¿cuánto acaba metiéndose en su cuerpo comparativamente a alguien de gimnasio? A ver, lo que pasa es que el éster de testosterona que utilizamos actualmente en la endocrinología clínica no es el mismo que se está utilizando para fines deportivos. Antiguamente sí. Las TRTs clásicas que se pautaban en endocrinología hace unos años consistían en una inyección de un éster de duración larga de testosterona de 250 miligramos cada 3 o 4 semanas. Esto es lo que se hacía clásicamente. Pero ¿qué pasa? Que al aplicar esta pauta, inicialmente ocurre un pico suprafisiológico de testosterona y en el momento previo a la siguiente dosis estamos en un valle infrafisiológico. Entonces lo que se ha visto es que esa oscilación entre picos y valles es en cierto modo responsable en gran medida de la aparición de efectos adversos, como hipertensión, elevación del hematocrito, etc. Entonces se ha evolucionado con el tiempo a otros ésteres de testosterona. Entonces, en la actualidad, a nivel intramuscular, el que se utiliza es el Reandron, marca comercial aquí en España, que es el undecanoato de testosterona. ¿En qué se diferencia? Es una molécula de mayor tamaño, más pesada, y ello implica que la liberación del punto de inyección es más prolongada. Entonces, de esta manera conseguimos que administrando una inyección cada 2 o 3 meses mantengamos unos niveles más estables, más cercanos a lo fisiológico en todo momento, sin picos y valles, y comparado este tratamiento con el anterior que hemos comentado, cada 3 o 4 semanas, pues este, con una curva menos pronunciada y una duración de acción más prolongada en el tiempo, mantiene al paciente con menor aparición de efectos adversos. Como digo, estamos comparando el famoso Testex, que es testosterona ciclopentilpropionato, 250 miligramos cada 3 o 4 semanas, que es lo que se hacía clásicamente, que ya digo que se hacía mal, se hacía de manera incorrecta, con la testosterona undecanoato, 1 gramo cada 2 o 3 meses, que es lo que se hace actualmente. Y el otro formato de testosterona que se utiliza también mucho es la testosterona de aplicación cutánea, el Testogel, que viene en sobres de 50 miligramos de aplicación cutánea, y es también muy fisiológico, con la única pega, pues que a veces la gente se queja de la incomodidad de la aplicación diaria, intolerancia cutánea, o bien contaminación a tu pareja por el contacto físico con las zonas donde te has aplicado la testosterona. Entonces, actualmente en la endocrinología utilizamos esos dos formatos: el Reandron intramuscular, 1 gramo cada 2 o 3 meses, y el Testogel, un sobre diario. Y estos niveles de testosterona, vamos a colocar la pregunta de una forma diferente. Esta, esta inyección de testosterona, cuando ocurre en mujeres, cuando se dan mujeres, por ejemplo, mujeres que quieren perder peso, cambiar su cuerpo,